Hola, soy Satania, la demonio del BL, y bienvenido a mi canal. El tema de hoy es Omegaverse. Y sé que no se dice Omegaverse, sino que Omegaverso, pero la verdad es que llevo mucho tiempo diciéndole Omegaverse, así que me cuesta un poco cambiarlo, por lo que espero que no les moleste que yo le diga así. Hoy veremos historias de este subgénero del BL en el cual existen los omegas, betas y alfas. Probablemente ya sepan de qué se trata, pero en resumen, en el mundo del Omegaverse existen distintos tipos de géneros. Los betas son personas normales sin ninguna distinción, los alfas son seres usualmente más hábiles que ocupan cargos altos, y los omegas son seres que independientemente de su género pueden tener hijos, además de sufrir ciclos de calor y desprender feromonas para atraer a los alfas, lo que les provoca ser vistos como seres inferiores al tener limitaciones. Este subgénero del BL está basado en el comportamiento de los animales, como lo son las jerarquías, los instintos y las marcas. Antes de empezar, quiero recordarles que estas son historias voice love. Eso quiere decir que giran en torno a un romance entre personajes masculinos, y algunas de estas historias pueden tener contenido para mayores de 18 años. Habiendo aclarado esto, comencemos. El primero es Hotel Hagio. El festival Chilseok llegará pronto y habrá una reunión en el Hotel Hagio para celebrarlo. A pesar de lo que se dice, en realidad este evento es para que los alfas y omegas se reúnan y tengan intimidad. Im Ehun es un omega raro y de alta calidad, por lo que es deseado por muchos. Aún así, a Im siempre le ha gustado su amigo Kang, que es un alfa. Lo que no sabe es que Si-hun, otro alfa, tiene sus ojos puestos en él, dispuesto a hacer lo necesario para tenerlo. ¿Qué pasará cuando finalmente llegue el día del festival? Este es un manga, tiene 6 capítulos y está finalizado, y su autor es Sachim. Sus categorías son voice love y romance, y sí tiene contenido erótico. Este manga me gustó, tiene momentos divertidos y la pareja es muy bella, además de que se tratan de manera respetuosa. También hay una escena fea con un personaje que me cae mal, pero el amor triunfa, que es lo importante. Tal vez hayan visto esta historia por un meme que hay con una escena que te deja impactado. La verdad, yo así lo conocí también, sobre todo por curiosidad, y creo que solo he visto algo así en este manga. Honestamente, no me gustaría volver a verlo. Es incómodo, pero como este es un Omegaverse, quiero pensar que eso lo explica. Aún así, es una buena lectura, entretenida y ligera, con un buen ritmo y rápido de leer. El siguiente es Tiesins. Rael es un omega dominante que ha vivido en las sombras, hasta que se le presenta una oportunidad perfecta para hacerse cargo de la casa de la condesa, cuando su hermano tiene un accidente. Rael en secreto visita al perfumista Haide para obtener un perfume de feromonas alfas. Rael pretende ser un alfa en la sociedad aristocrática, gracias al perfume especial. Sin embargo, entre Rael y Haide hay una tensión que crece con cada visita. Todo va bien hasta que un día el conde le declara a Rael que si no puede dar a luz a un heredero alfa dentro de 2 años, le entregará el puesto de jefe de estado a otra persona. Rael le pide a Haide, el único que sabe quién es en verdad, que sostenga a un omega parecido a él y le dé un heredero, molestándolo debido a la clara atracción que ambos sienten. Este es un manga, tiene 4 capítulos y está finalizado, y su autor es Bombomchi. Sus categorías son voice love y drama, y sí tiene contenido erótico. Este es un manga interesante y ligero. La trama gira en torno a duques y eso siempre es entretenido. Me gustó la relación que tienen los personajes. Se tratan de una forma no romántica, pero sí pasional. De hecho, no hay gestos de amor tiernos, pero son lindos a su manera. El dibujo está muy bien hecho, sobre todo las escenas lascivas que están muy detalladas, y el diseño me encantó. Lo único malo es que siento que la historia daba para más capítulos. Tenían un buen inicio y no sé, pudo haber durado mucho más, pero aún así es una buena lectura. El siguiente es Yukio Omega. Suzuya trabaja en una empresa que da un permiso especial para omegas. Y esto es que le dan 3 días libres al mes para que pasen su celo. Suzuya es un omega holgazán y aprovechado que odia trabajar, y para obtener este beneficio finge su periodo de celo cada mes. Él disfrutaba de estas preciosas vacaciones bebiendo, viendo películas y jugando videojuegos, hasta que un día su kohai Furuike, preocupado por su condición física, decide hacerle una visita sorpresa.
Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado y su autor es Chiki Fujimine. Sus categorías son boys love, comedia, drama y romance y sí tiene contenido erótico. Este es un manga entretenido y con un drama simpático. El ritmo es bueno y la trama es divertida. El Omega es diferente a los que he visto, ya que es descarado y me sorprende lo lejos que está dispuesto a llegar con tal de tener sus días libres. De verdad me agradó este manga, aunque debo decir que tiene sus momentos cuestionables y el alfa a veces tiene actitudes dudosas, pero aún así es una lectura amena y cortita. El último es Omega Koukyu Choukan Roni Danchaku no Otsuki-sama. Roni rescató a un pobre Omega llamado Aisha entre los suburbios, lo cuidó y le dio un amor incondicional, queriendo protegerlo de todo como si se tratara de su hijo. Aisha se enamoró perdidamente de Roni, pero Roni es un alfa y pertenece a la familia real, por lo que anhelar su corazón es pedir demasiado, e incluso una osadía hacia su salvador. Para escapar de este amor no correspondido, Aisha decide trabajar en un prostíbulo. ¿Qué? Este es un manga, tiene un volumen y está finalizado y su autor es Furukawa Fumi. Sus categorías son boys love y romance y sí tiene contenido erótico. Este manga es diferente y la verdad no estoy segura de cómo me hizo sentir. Fue una buena historia con un buen dibujo y un ritmo adecuado, pero siento que hay cosas que se pasaron por alto y no se le dio la seriedad que corresponde. Desde aquí mi opinión tiene spoilers, así que están avisados. Al menos por mi parte sentí feo lo que Aisha hizo con Roni. Sé que Aisha es joven y está aprendiendo, pero no creo que esa sea una justificación. Aunque es mi opinión, algunas personas creen que sí lo es, así que eso ya debe ir en cada quien. Pero lastimó mucho a una persona y fue un acto serio, un crimen, por lo que no me gustó que se pasara por alto el hecho y Roni, con el buen corazón que tiene, se culpara a sí mismo de todo y después de eso se diera cuenta de que ama a Aisha y de hecho no sé si sea amor o simplemente esté confundido y para hacer feliz a Aisha sienta que lo ama. Pero Roni pasó por algo horrible ya que era como su hijo. Y no sé, no pude creerme que simplemente pasara de un amor paternal a uno pasional y que Aisha se saliera con la suya. Pero si ambos son felices, entonces supongo que está bien, pero el mal sabor de boca igual me queda. No estoy diciendo que sea una mala lectura, es entretenido, tiene drama y las escenas lascivas no son fuertes. El extra con la historia de Emil fue interesante, de hecho me hubiera gustado que se profundizara más. Y después de ese incidente todo se volvió bonito con la pareja principal. Si piensan diferente pueden dejarme en los comentarios su opinión, porque realmente estoy confundida con este manga. Me gustó, pero una parte de mí no está segura, así que los estaré leyendo. Lo siento si me extendí demasiado, pero este manga así me dejó. Estas son las historias de este video, espero que te hayan gustado o te hayan llamado la atención y si leíste alguno o lo vas a hacer, puedes dejarme en los comentarios qué te pareció, ya sea si te gustó o no. Y también puedes dejarme tus propias recomendaciones porque siempre estoy buscando nuevas historias. Si te gustó el video puedes darle me gusta y si te gusta este contenido te invito a seguir el canal, ya que aquí veremos muchas historias de este maravilloso mundo del BL. Nos vemos en el próximo video. Adiós.